Gloria al Señor. El Señor les bendiga, amados amigos y hermanos. Reciban un saludo este sábado, ¿verdad? Sábado maravilloso. Quiero compartir con ustedes, amados hermanos, la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que se llama los alcances del pecado. Los alcances del pecado. Una de las verdades de lo que la Biblia habla es que el descuidarnos en la vida espiritual trae grandes consecuencias. El descuido en la vida espiritual trae grandes consecuencias. No pretendamos burlarnos de Dios. De Dios nadie se ha burlado. Te voy a decir por qué. Porque se paga caro. Hemos venido hablando de los juicios de Dios que están por caer sobre esta tierra. Prueba de ello, tú puedes ver ya lo que está pasando allá en Los Ángeles, California, los más billonarios, ricos que han perdido sus mansiones. Similar ha quedado esa ciudad como Sodoma y Gomorra. Dios no necesitó de bombas, no se necesitó ni del hombre, de la mano del hombre. Porque Dios, más tarde que temprano, le iba a pasar la factura al hombre. Esta es una muestra de cómo va a quedar este planeta cuando esos juicios de Armagedón caigan, porque toda esta tierra va a arder en llamas muy pronto, por la misma causa del pecado. El hombre no ha querido tener ni saber nada de Dios. Entonces se llama los alcances del pecado el tema. Y para eso te voy a leer el capítulo 12 del libro de la segunda carta de Samuel. Segunda carta de Samuel, capítulo 12. Y te voy a leer del verso 7 en adelante. Dice la palabra de Dios así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Padre nuestro que estás en los cielos, añade bendición a tu palabra. Tú eres 3 veces santo, Señor, y de ti nadie se va a burlar en esta tierra. Ni reyes, ni presidentes, ni ningún ser humano creado se va a burlar de ti. Dios mío, háblame a través de tu Espíritu Santo. Habla a mi vida primeramente, Señor. Luego habla a todo aquel que ha de ver, Dios mío, este estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Te dije el tema, amado hermano, es un gusto poderme dirigir a ti nuevamente. El tema se llama los alcances del pecado. Como te dije, el descuido en la vida espiritual se paga caro. El quererte burlar de Dios se paga caro. Si tú ya conoces de Dios, no pretendas burlarte de Él. ¿Qué es burlarse de Dios? Es hacer lo contrario. Es pecar conociendo la palabra de Dios. Y tú, amigo, que estás pecar y pecar y pecar, Dios te va a dar un poquito de tiempo, pero a su tiempo Él te va a confrontar lo que has hecho.
pasó conmigo. Dios confrontó un día mi pecado y lo pagué caro, porque Dios siempre nos pasa la factura. El pecado, puedes decir, ¿vos qué es? Bueno, el pecado ha destruido iglesias, gobiernos, familias, sociedades completas, ciudades completas como Sodoma y Gomorra y como la ciudad que estás viendo ahorita de Los Ángeles, California, porque de Dios nadie se va a burlar. ¿Qué es pecado? Es toda ofensa a Dios o todo lo que se hace en contra de su palabra. Desde una mentirita que vos puedes decir, no es una mentirita, la misma Biblia dice en Apocalipsis que los mentirosos no van a entrar en el reino de los cielos. Imagínate una mentirita, ¿cómo no será matar, robar, adulterar, violar, todo lo que es derivado del pecado? ¿Cómo no será todo eso? Eso es pecado, todo lo que ofende a Dios, todo lo que va en contra de su palabra. Ahora bien, vamos a mencionar un pecado que trae consecuencias catastróficas y es el pecado de una infidelidad matrimonial. Es lo más doloroso cuando una persona incurre en el pecado de la infidelidad. Y la infidelidad no solo puede ser física, también hay infidelidad espiritual, como el pecado de adulterio espiritual, que tú te vayas a dioses que no son dioses. Ese se llama adulterio espiritual. Pero del pecado que vamos a hablar ahora, de la infidelidad, es infidelidad matrimonial. Hermanos, el matrimonio es algo santo que Dios instituyó. Por eso es lo más doloroso cuando alguien cae en este pecado, ya que no solo afecta a los que pecan, al hombre y a la mujer, sino que va a afectar a sus hijos directamente y raza con toda la familia, y el pecado raza con todo lo que tú tienes más tarde que temprano. Ahora bien, ¿por qué, hermanos, no hay que descuidarnos de nuestra vida espiritual? Más que todos los que somos casados. Porque, hermanos, dice la Biblia en el capítulo 11 de este mismo 2 de Samuel, hablando del pecado de David. Es un pecado, hermanos, este tema es bien reconocido por todos los que somos cristianos. Lo que el rey David hizo, imagínate a un rey, Dios pasándole la factura. Supuestamente un rey es consentido por Dios, David. Dice la Biblia que este rey, en el capítulo 11, en el tiempo, verso 1, que los reyes salían a la guerra, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Fíjate bien, David tenía que estar allá liderando esa guerra, pero él se quedó en Jerusalén, una vida de ocio. Por eso te digo, no hay que descuidarnos en la vida espiritual, los que somos casados. Tenemos que cuidar nuestras esposas, cuidar nuestra familia. Te voy a decir por qué. Satanás es tan estratégico que busca el momento oportuno para tentarnos y que le fallemos a Dios. Hay muchas personas que dicen, no, que todos le echan la culpa al diablo, no le echemos todos los pecados al diablo la culpa. No podemos culpar en todos los pecados al diablo. Muchas veces nosotros somos los descuidados, los que somos cristianos. Somos los descuidados y permitimos que el pecado llegue a nosotros. Una cosa es que tú seas tentado. ¿Qué es tentación? Deseo de pecar. Que a todos nos llega porque somos carne. Pero otra cosa es que el diablo te envíe el pecado. Por eso no busquemos el pecado, amado hermano. Si tú eres casado, si tu mujer eres casada, cuida a tu esposo, cuida a tu matrimonio, porque el diablo es tan estratégico para destruir los matrimonios. Así como destruyó a Adán y a Eva. Mira, se fue por la mujer. Mucho cuidado, no hay que descuidarnos. ¿Y qué descuido? Bueno, imagínate cuántos accidentes han habido por un descuido del conductor, por ir viendo su teléfono, por ir atendiendo una llamada. Han habido accidentes. La mayor parte de los accidentes de tránsito son por descuido. Ese es un descuido. Que tú te descuides, pones mujer a la cocina, a cocinar tu sopa, comida, y te pones a hacer otra cosa.
Se te olvida, se te quemó la sopa y la comida. Ese es un descuido. Todo descuido. Que tú tienes un privilegio en la iglesia y en vez de estar en la iglesia te quedas en tu casa. Está bien que te quedes orando, haciendo algo, pero no. Mira a David la trampa que el diablo le puso. Dice la Biblia que como David se quedó en Jerusalén, no fue a la guerra en el tiempo que él debía estar en la guerra. Dice que sucedió, dice en el verso 2 del capítulo 11, al caer la tarde, que David se levantó de su lecho. O sea, David estaba acostadito y se levantó y paseaba por el terrado de la casa real. Y mira, ¿por dónde entra el pecado? Por tu vista, por lo que ves. Y vio, dice, el terrado, que vio a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Dios no te va a poner algo feo. Tú eres feíto o feíta, te va a poner algo hermoso para que cedas al pecado. Pero no nos descuidemos. Cuando vio David a esta mujer que se estaba bañando, imagínate qué estratégico el diablo usó a esa mujer. Tú que eres hermano, deja de andar visitando hogares cuando las mujeres están solas, más si son casadas. Que voy a ir a orar, no. Si tú vas a ir a orar y tienes a tu esposa, ve con tu esposa y ahí que esté el esposo y la esposa, para que no caigas en esa tentación. Es que el diablo es astuto, el diablo es estratégico. El diablo anda viendo cuando tú estás descuidado. Él te sigue los pasos, dice que anda como león rugiente, dice Pedro el diablo, alrededor viendo a quién se devora. Y se va a devorar a todos aquellos cristianos que se han descuidado. Si el diablo ha votado pastores, diáconos, ancianos, el diablo no respeta posición. Ha votado reyes, presidentes, hombres que han estado en la alta, mira, por un descuido. ¿Cuánto presidente está preso? Este caso era un rey, David. Y dice que David cuando la vio, o sea, David le llegó la tentación y no pudo soportar. Por eso la Biblia dice que bienaventurado, dice el varón que soporta la tentación, porque la tentación nos va a llegar a todos y no le echemos toda la culpa al diablo, todos los pecados. Que el diablo es culpable. Hay unos que nosotros somos los culpables. Dice el capítulo 1 de Santiago, verso 1, capítulo 1, verso 12. Bienaventurado, dice el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido, dice la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si tú amas a Dios, no vas a ceder a ninguna tentación de deseo. ¿Qué es tentación? Deseos de pecar. Dice, cuando alguno es tentado, dice el verso 13 de Santiago 1, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, ni le eches la culpa a Dios, al pastor, a tu mujer. No, tú eres el responsable, tú eres el que te dejaste seducir por la tentación y cediste al pecado. Dice que aquí Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado por el mal, porque Dios es 3 veces santo. Dice el verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia es deseos de pecar. ¿A quién no le han llegado esos deseos de pecar, hermano, hermana? Después de que ha concebido, dice, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado a luz la muerte. Mira, qué triste es cuando tú cedes al pecado, más si eres casado, mujer, si eres casada, si eres casado, hombre. Cuidemos a nuestras esposas, cuidémonos de no caer en este pecado. Por eso el tema es los alcances del pecado. Mira, David vio a esta mujer, mandó preguntar por ella, dice el capítulo 11 de 2 de Samuel, y le dijeron, aquella mujer, dice el verso 3, es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros como era rey, y la tomó, y vino a él durmió con ella, luego ella se purificó de inmundicia y se volvió a su casa. Como quien dice, vaya, David, tranquilo, como era rey, adulteró, se lavaron, se limpiaron y cada quien para su casa. Aquí no ha pasado nada, así es el pecado. El hombre se esconde y dice, aquí nadie nos ve. Pobrecita esa gente que piensa que el pecado está oculto a los ojos de Dios. Dice la Biblia que no hay nada oculto ante los ojos de Dios. Mira qué terrible. Luego esta mujer cuando vio, dice el verso 5, ahí vienen las consecuencias del pecado. Todo saldrá a la luz. Dice el capítulo 11, aquí mismo de 2 Samuel en el verso 5.
esta mujer quedó embarazada, Betsabé, y concibió la mujer, dice el verso 5, y envió a hacérselo saber a David, diciendo, estoy encinta, Davidcito, porque estas son las consecuencias del pecado. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Y mira la maldad que hizo David por tal de ocultar el pecado. Amigo, amiga, no trates de ocultar el pecado, mejor confiésalo antes que sea demasiado tarde. El pecado va a alcanzar a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos y va a arrasar con todo. Así es el pecado, es como el cáncer. Vino David queriendo ocultar, mandó, mira, a querer matar al esposo de Betsabé, a Urías. Y lo mandó, lo puso al frente hasta que lo mató. David cometió muchos pecados. El primero fue el de robo, porque robó la mujer de que no era de él. Eso es como una violación. O sea, pecado de robar, violar, adulteró y asesinó, porque mandó a matar a Urías Eteo, fue cómplice. Imagínate los pecados que se cometen. Imagínate cuando un hombre peca, ya no piensa con la mente ni con el corazón, piensa con los pies. Ya no hay sabiduría, el hombre se vuelve insensato cuando peca. Por eso no hay que descuidarnos. David tenía tantas mujeres, concubinas, y solo en Hebrón tenía como 6 mujeres que Dios le permitió. ¿Cómo él permitió que el pecado lo seduciera? Eso es ser malagradecido. ¿Ah? No andemos los que somos casados quejándonos afuera. Imagínate que tú eres casada y le andas coqueteando a otro hombre. O dentro de la iglesia con miraditas. Ahí entra el pecado. Si tú eres casada, tú tienes que respetar a tu marido. Y tú, hombre, deja de andar de coqueto. Dejemos de andar de coqueto. Respetemos a nuestras esposas. Si no queremos que Dios nos pase la factura, respetemos a nuestras esposas. ¿Ah? Mujeres que ya andan diciendo, mi marido no me atiende, o el marido, mi mujer no me atiende. Ese es un descuido, que tú no atiendas a tu marido, a tu esposo. Por eso allá afuera te lo van a atender. Y tú también, hombre, cuidémonos de nuestras esposas, amémonas. Es lo único que Dios nos pide, que las amemos. Y la mujer que nos respete. Pero deja de andar ahí coqueteándole a los hombres, más si eres casada. Por eso hay mucha mujer que se ha quedado sola, porque no respetaron a sus maridos. Y las consecuencias son gravísimas. Vamos a seguir adelante. Cuando David, la mujer le mandó la noticia, porque todo pecado más tarde que temprano sale a la luz. Tú dices, ya pasó 1 año, 2 años. Espérate, si has pecado y no lo has confesado, Dios te va a pasar la factura o eso saldrá a la luz. Con Dios no podemos jugar. Reyes han empezado. Este era un rey. Creyó jugar, ocultar su pecado. No, presidentes, padres de familia, esposos. Cuidémonos. No aprendamos a jugar con Dios. No aprendamos. No creemos creamos que vamos a jugar con Dios. No hay pecado que quede oculto delante de Dios. ¿Por qué? El verso 5 de 2 de Samuel. Cuando David se dio cuenta, la Betsabé se dio cuenta que estaba embarazada, le mandó informar a David y le hizo saber que estaba embarazada. Ahí vemos que no hay pecado que quede oculto ante los ojos de Dios. Tú, jovencita, que pretendes andar pecando allá afuera y llegas a tu casa como que no ha pasado nada, le dices a tu mamá que vengo de hacer un mandado, de estudiar y te vas a pecar, más tarde que temprano no vas a poder ocultar ese pecado. Y lo primero que se te va a ver es, mira, es el estómago que te va creciendo. Y tú, jovencito, que andas ocultándote ahí, que tu papá no te ve fumando, viendo celulares, viendo pornografía, viendo cosas feas, no pretendas jugar con Dios, porque Dios está en todo lugar. David quiso jugar y mira, la mujer, el pecado salió a la luz. Mira lo que dice Mateo 10:26. Mateo 10:26. Dijo Jesús. Vamos a leer lo que dice Mateo 10:26. Dice así. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse.
4 pecados de David: robo, violación, porque a la fuerza, o sea, él mandó a traer a la mujer, o sea, es como violación. Robo, él la robó a Urías, Eteo. Betsabé era esposa de Urías, Eteo. No era de David, pero mira, robo, violación, adulterio, David era casado, la mujer era casada, y asesinato. Mira todas las consecuencias del pecado. Y David trató de ocultarlo y no pudo. Pero aquí dice la Biblia que Jesús dijo, no hay nada oculto que saldrá a la luz. Y vos decís, bueno, aquí mi esposo no me vio, mi esposa no me vio, no ha pasado nada. Como David dijo, después de que pecó con Betsabé, andate para tu casa, Betsabé se limpió, se lavó y no pasó nada. Momento. A mí Dios me pasó la factura, amigo, te lo digo por experiencia. Cuando yo estaba sin Dios, cada pecado que yo me comía, más tarde, 2 años, 3 años, 10 años, Dios me pasaba la factura. Sea robo, violación, adulterio, fornicación, asesinato. Dios nos va a sacar antes que nos muramos ese pecado a luz. Y es vergonzoso, mejor confiésalo, mejor confesémoslo. David procuró ocultarlo, pero no pudo. Y es que el pecado corrompe el corazón del hombre. Te voy a decir por qué. Dice la Biblia que David, después de que mandó a matar a Urías Eteo, que era el esposo de Betsabé, el capítulo 11 de la segunda de Samuel, verso 26-27, oyendo la mujer de Urías, dice que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Imagínate. Y pasando el luto, envió a David y la trajo a su casa. Mira, Davidcito, como que no había pasado nada, tranquilo, la mandó a traer, había mandado a matar al maridito. Mas esto dice, fíjate el verso 27 de 2 Samuel 11. Esto que David hizo, que había hecho, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Ahí está ya metiéndose Dios. Ahí ya está, empezó a intervenir Dios. El tiempo pasó. El tiempo va a pasar, como te digo. Donde te vayas a pecar, el tiempo. Dios es misericordioso, Él te espera a ver si te arrepientes. Dejó un buen tiempo que pasara. Y así va a pasar hacia tu vida. No pretendas ocultar tu pecado, hermanito, hermanita. No seamos cabezones. Te puedes esconder de tu esposa, de tu papá, de tu mamá, pero de Dios nadie se ha burlado. El pecado más tarde que temprano saldrá a la luz. El de David, él se ocultó, le dijo a Betsabé, vaya ya, qué rico la carne, pecamos, aquí nadie sabe. No ha pasado nada. No le digas a nada de nadie. Saldrá a la luz, hermanito. Va a salir, hermanito. No seamos creyendo que nos vamos a burlar de Dios. 4 pecados de David: violación, robo, asesinato y adulterio. Imagínate todo lo que este hombre perdió su cabeza, este rey. Y él creyó que Dios no se lo iba a cobrar. Pero dice el verso 27 del capítulo 11 de 2 Samuel, que esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Ahí empezó. El tiempo pasó. Y vino Dios, quedó embarazada la Betsabé, tuvo su niño, imagínate. Pasaron como 9 meses, 10 meses. No, hay pecados que en el momento Dios pasa la factura. Como le pasó a aquel rey, ¿te acordás el hijo de Nabucodonosor de un estudio que di? El misma noche Dios lo mandó matar a ese rey. Hay pecados que pasan 5 años, 10 años. Yo te hablara de los pecados que yo hice antes de ser cristiano. Pasaban hasta 5 años y Dios me pasaba la factura. Hasta que lo confieses y te apartes, Dios va a tener la misericordia. Si no lo confiesas, mira lo que va a pasar. Dios le mandó un profeta llamado Natán, capítulo 12, de lo que te leí, del capítulo 12, de 2 Samuel. Envió un profeta. Y este profeta fue a hablar con David. Y le fue a contar una parábola de un rico que tenía ovejas y un pobre que no tenía más que una sola corderita, dice el verso 2 y 3. Y le empieza a contar la parábola. Entonces, la parábola consistía en que el rico, teniendo tantas ovejas, no comió las de él, sino que comió la única que tenía del pobre. Era una parábola que Natán le estaba contando a David. Verso 5. Entonces David dice que se enojó
contra aquel hombre que le había quitado la oveja la única oveja que tenía el pobre, y le dijo a Natán, después que le contó esa parábola, verso 5, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte, imagínate. Y él mismo era, te voy a decir por qué. Dice el verso 6, que David dijo, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque así es la ley. Se pagaba, el que mataba a la corderita, se pagaba con 4 tantos más. Restituía, daba 4. Verso 6, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David claramente, tú eres aquel hombre, le dijo. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Mirá, recordándole a Natán todas las misericordias de Dios a este hombre. Hermanito, hermanita, si estás en una iglesia, no jugues con Dios, no juguemos. No pretendamos, crees que Dios es cabezón. No, si Él te ha creado, Él sabe lo que hiciste ayer, lo que hiciste hace 10 años. David pretendió ocultar, embarazó a Betsabé, nació el niño, pero aquí le llegó la factura de Dios. Y le dice, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré la mano de Saúl. ¿De cuántas cosas Dios nos ha sacado, hermano? ¿Cómo vamos a ser infiel a Dios? Cuidemos a nuestras esposas. Si tú amas a tus hijos, te vas a pasar llevando hasta tus hijos. Dios te va a quitar todo. Hasta que confieses tu pecado, Dios te va a restituir. Porque Dios es amplio y misericordia. Si estás con vida, mejor confiesa tu pecado, confesémoslo. Pues a mí, así Dios me pasaba factura tras factura, cuando yo no era cristiano. Robaba, pum, me pasaba la factura. Fornicaba, me pasaba la factura. Gracias a Dios no tengo SIDA. Porque muchos están ahorita lamentándose con SIDA por andar pecando. Que te la llevas de mujeriego. No te vaya a pasar un día de estos un sidita, hermanito, hermanita. ¿Y tú qué andas pretendiendo? Fumar, tomar. Yo he visto muchos que han muerto con cirrosis. He visitado los hospitales, hombres que han muerto así, mira, con cirrosis en el hígado, por querer estar dentro de una iglesia y afuera pretenden burlarse de Dios. David, sigamos con él. Le dice Natán, recordándole todas las misericordias de Dios, verso 8 de capítulo 12 de 2 Samuel, te di la casa de tu Señor, le dijo, y las mujeres de tu Señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá. O sea, aquí a David se le rebalsó el gusto, como dicen, teniendo sus mujeres, tenía concubinas. ¿Cómo vas a creer? Se descuidó. No nos descuidemos en la vida espiritual. No pretendas servirle a Dios sin orar, sin buscar. En la carne no vas a poder, hermanito, hermanita. Si el diablo ha votado a pastores, como te digo, no seamos cabezones. Entonces le dice Natán a David, ya amonestándolo de parte de Dios, recordándole, y le dice Natán a David, Dios te hubiera añadido aún mucho más, imagínate, después de estar con tu esposita, tus hijos. ¿Qué culpa tienen tus hijos? Decime. Que sufran por causa de nosotros los viejos, los padres, por ese pecado de infidelidad. Pero el pecado más tarde que temprano saldrá a la luz. Oí lo que te estoy diciendo. No soy profeta, pero te estoy leyendo la Biblia. Y le dice Natán a David, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Ahí está, Dios le sacó a la luz el pecado. Si David no tenía necesidad de tomar la mujer del otro, ¿qué haces tú visitando mujeres solas? ¿Ah? Deja de andar coqueteando esas miraditas. El pecado entra por los ojos, mi amigo. Mira, evita lo que le pasó, codició, dice, del fruto del árbol. Por ahí entra el deseo. ¿A quién no le ha llegado el deseo de pecar? Somos carne aún, pero militamos en dos naturalezas, en la espiritual. Por eso buscar el Espíritu Santo. Si no, no vas a poder. La carne te va a dominar y vas a ceder al pecado. David se descuidó. Y le dice Dios a través de Natán, Dios te hubiera dado mucho más. Le dije, pero le dijo, no tuviste en poco la palabra de Dios. ¿Cómo tú sabiendo la palabra de Dios vas a pecar, hermanito, hermanita? Aquí le dice Dios a través de Natán a David, que tuvo en poco la palabra. David sabía
los 10 mandamientos, que el pecado de adulterio es un pecado de infidelidad, arrasa con toda, con tu familia, tú ya no te sientes igual. Hermanos, tengamos mucho cuidado con ese pecado y la infidelidad. Mira las consecuencias que le trajo a David. Mira las consecuencias, están del verso 9 en adelante. Ahora le dice el verso 10 Dios a través de Natán. Verso 10. No se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. He aquí yo haré levantar el mar sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, en oculto, que nadie te vio. Pero yo, le dice Dios, mira, el verso 11. Y yo le dice, porque tú lo hiciste en secreto, verso 12, yo lo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Mira las consecuencias de este pecado de infidelidad. David se le rebalsó el gusto. Hermanito, cuida a tu esposa. Hermana, cuida a tu esposo. Atiéndelo. Atiéndelo. Allá afuera le van a preguntar. En estos países que aquí no se atiende al hombre, a la mujer, ¿quién te ha dicho eso? Si Dios te da un esposo para que lo cuides y tú, hombre, ama a esa mujer, seamos infieles. Que ni el anillo te quieres poner, que cuando te preguntan afuera, tú eres casado, soltero, tú dices que eres soltero. No hagamos sinvergüenzas. Y lo más terrible, que conociendo la palabra, David pecó. David sabía los 10 mandamientos. No cometerás adulterio. David lo sabía. Como hoy, hermanitos que lo saben. Y lo más duro es pecar con conciencia. Eso, si no haya algo que te pueda llegar el juicio de Dios como le llegó a esa ciudad, ahorita no han podido apagar el fuego de Los Ángeles, California. Millonarios que saben que hay un Dios. Así empezaron ya los juicios. Yo te dije hace unos días que los juicios de Dios estaban a la puerta y ya empezaron. Muestra de ello, la ciudad, una de las ciudades más ricas del mundo, California, billonarios, todo quemado como Sodoma y Gomorra. Así han empezado los juicios este año. Temblores, terremotos. Vienen más pestes. Hermanito, hermanita, si has pecado, mejor ponerte a cuentas con Dios antes que sea demasiado tarde. No vienen cosas buenas para esta tierra. Mira lo que le pasó a David después que pecó. Dios le mató 4 hijos. Amnón, Absalón, el otro era Adonías y el hijo de Betsabé, porque le mató hasta el hijo del embarazo que había tenido con Betsabé. ¿Por qué a veces no permitas el pecado en tu casa? Que tienes tu hijo que está en fornicación, hablarle claro, que se case. ¿Cuántas parejas están solo unidas sin casarse? Ese es pecado de fornicación. Dios, ha habido luto en esas uniones. A veces los niños nomás nacen, se mueren porque nacen en pecados de fornicación. Ya son las consecuencias del pecado. Obviamente no todas las enfermedades son consecuencias del pecado, pero estas, de las infidelidades, hay sida, hay asesinatos, porque si te descubre el maridito de esta mujer, te vas a andar escondiendo, no vas a andar tranquilo, no vas a dormir tranquilo. Cuando este pecado ahí está escondidito, creyendo que no te va a salir a la luz, no duermes tranquilo. Mejor confiésalo a Dios, no al hombre. Arrepiéntete. Si tú has caído en esto como David. Los hijos mismos de David se rebelaron contra él. Ya ni los hijos obedecen a los padres cuando hay pecado en un matrimonio. Ahí ya no hay paz, no hay tranquilidad. El mismo hermano, mira, Amnón, un hijo de David, violó a la misma hermana. Fíjate. Hasta violaciones hay, así como lo que David hizo, porque David prácticamente a la fuerza mandó a traer a esa mujer, a Betsabé. La robó a Urías, le robó un robo y la violó porque la mandó a traer a la fuerza. Esa es violación. Pero mira aquí, Amnón violó a su misma hermana, hijo de David violó a la misma hermana. Mira todas las consecuencias del pecado. Tú tienes hijos, va, hermanito, hermanita,
Señora, señor, vea que tiene hijitos. Ahí van sus hijitos. Tenga mucho cuidado. Ahí van creciendo. Y si usted en una iglesia, servidor, ay, hermanito. Ahí están ya los juicios dentro de la iglesia. Luto, enfermedades. No todas las enfermedades son por pecado, ¿va? Pero algunas sí son consecuencias del pecado. Dice que a David Dios le mató 4 hijos. Amnón, Absalón, Adonías y el hijo de Betsabé. El mismo hijo violó a la hermana. Fíjate, entre ellos en la casa de David violaciones. Los hijos se rebelaron contra David. Absalón violó a Absalón. Fíjate, un hijo de David violó a sus mismas mujeres, a las mismas mujeres de David, las concubinas. Las violó, dice, imagínate. Qué feo todo lo que llegó. El hombre cuando comete pecado, la mujer de infidelidad, ay Dios mío, no te lo deseo, hermanita, hermanito. Cuida a tu esposito mejor. Ahí vas a terminar sola y ancianita, ancianito, como terminó David. Así terminan aquellos que no valorizan lo que Dios les ha dado. Dios te ha dado trabajo, salud, hijos, esposo, para que lo cuides. No para que allá afuera andemos de infieles. Más si eres servidor o servidor en una iglesia. Ni lo pienses hacer. Mira todo lo que le llegó a la casa de David. Las consecuencias del pecado. Porque no hay pecado que quede oculto. Se vuelve insensato David hasta tomando malas decisiones, ya con temores, hizo un censo. Porque ya David ya estaba... Dios se aparta donde hay pecado, Dios se aparta de ese hogar. Queda libre para el diablo. Ahí llegan enfermedades, todo llega. La calamidad. Te quita todo el Señor para que aprendamos. Así, a los billonarios les ha quitado todas esas mansiones. Ahí están queriendo dar millones por querer recuperar que no les quede su casa, pobrecitos. Los juicios de Dios ya empezaron dentro de la iglesia y al pueblo gentil. Y esta es una plataforma ya que viene como muestra de Dios. Miren, ya quemé Sodoma y Gomorra, ya en Génesis está, léelo. Ya quemé, mira la ciudad de Hollywood, donde estaban todos los multimillonarios. Hoy están llorando. Unos se van a quitar la vida, porque el rico así es, como aman tanta la riqueza. Y Dios diciéndole, acuérdese, en el cielo hay un Dios. Dios no necesitó bombas, ni aviones, ni misiles, no necesitó la mano de hombre para quemar esa ciudad. Más de 150,000 casas quemadas. ¿Qué te parece? Sin intervención del hombre. Dios movió su naturaleza, el fuego. Así llegan los juicios para aquellas familias, aquellos hombres infieles, mujeres infieles. Así les va a llegar las enfermedades. Hombres muriéndose de sida, mujeres. Te la llevas de mujeriego. Te la llevas de mujeriega. Ten cuidado, Dios nos va a pasar la factura. Aparte, David fue mal ejemplo para su mismo hijo, tata. Salomón fue peor. Tuvo más de 900 mujeres, 300 concubinas y 700 o 300 esposas. Peor. Hasta de mal ejemplo servimos por nuestros hijos. Hermana, ¿tienes hijas? Va. Ten cuidado con el pecado y la infidelidad. Si no, tu hija va a pagar lo que tú hagas. Tu hijo va a pagar lo que tú hagas si eres hombre. Yo te digo esto, yo cuido mi matrimonio. Le pido a Dios que me guarde, porque soy humano. Las tentaciones llegan afuera y en todo lugar. Pero no juguemos con las cosas de Dios. Aparte de eso, el pecado nos separa de las bendiciones de Dios. Te voy a decir por qué. Para casi ir terminando. Aquí le dijo, Dios le mandó a decir a través de Natán a David. Le dice en el capítulo 12, verso 8. Le dice, te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, todo lo que Dios le había dado. Y si esto fuera poco, te habría añadido más. Pero no. Dios no tiene favoritos. Si a un rey está registrado que le pasó la factura, ¿cómo no será a alguien como tú y yo? No pensemos ocultar el pecado ante los ojos de Dios. No esperemos que nos vaya bien en este 2025 si cedemos a este pecado como es la infidelidad del adulterio, hasta que lo confesemos. Porque como te digo, David
aquí en el capítulo 11, verso 27, aquí dice, ve que David trató de ocultarlo. Verso 27 dice que cuando pasó el luto del el esposo de la Betsabé, porque David lo mandó a matar, la mandó a traer a esta mujer, imagínate. David creyó. Yo creo que pasó como un año, porque Dios esperó que naciera el hijo. Aquí dice que se lo mató, dice, mira, en el capítulo 12. David rogó a Dios que no se lo matara, va, al hijo de Betsabé, pero aquí dice que lo mató, ve. Verso 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Dice que David le rogó a Dios que no lo matara, pero no. Dice que al 7º día murió el niño. Hasta el luto llega cuando hay infidelidad, cuando hay adulterio. Tus hijos, destruís el corazón de tus hijos. Ellos están esperando ver el ejemplo de nosotros los padres, ejemplo de fidelidad como pareja y fidelidad a Dios. Entonces, ¿qué hacer? Hay que confesarlo. David aquí dice que lo confesó en el capítulo 12, segundo de Samuel, verso 13, para terminar. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. David dijo bien sencillo, pequé contra Dios, dijo. No dijo, pequé con Betsabé. No dijo, pequé matando a Urías. No dijo, pequé, dijo, contra Jehová. No hay nada bonito que tú y yo reconozcamos que todo pecado no es hacia el hombre, es hacia Dios. Confiésalo hoy. Te voy a decir por qué. Te voy a leer 2 versos porque hay que confesarlo antes que sea demasiado tarde. La muerte te puede llegar. Nos va a pasar la factura el Señor. Y si no nos ha matado, si a mí no me mandó SIDA cuando yo andaba pecando en la vida pasada, es por misericordia de Dios. Yo me merecía el SIDA. Que hay hombres te dicen que entre más machos, entre el que tiene más mujeres, mentira, con SIDA vas a acabar. Si es que no termina siendo homosexual. Porque el hombre cuando ya no le siente sabor a las mujeres, sigue con los hombres. Fíjate qué feo. Ahí está Ricky Martin. La vida loca. Terminan locos esos artistas. Locos van a terminar con esas mansiones que se les han quemado. Multimillonarios vivían ahí. Pero los juicios de Dios fue la mano de Dios, porque no fue ni siquiera un misil que cayó. Fue Dios moviendo su naturaleza y quemó más de 170 viviendas. David le dijo a Dios, el pecado te separa de las bendiciones. Después de estar con mujer, con casa, vas a terminar en la calle, hermanito, hermanita. Si es que no terminas loco por andar jugando con las cosas de Dios. Dice el Proverbio 28:13, con el cual termino. Dios nos guarde de ese pecado de infidelidad. De todo pecado, pero la infidelidad es terrible. Porque hicimos votos allá delante de Dios con nuestras esposas. Dice, y no pretendas vivir acompañado. No permitas el pecado en tu casa. Ahí va a llegar el luto. Ahí va a llegar, si hay pecado de fornicación. No permitas ahí que tus hijos estén en pecado. Yo he conocido en mi país hermanos que permitían que sus hijos adentro, solo sin casarse, en pecado. Me tocaba que ir a verlas a veces cuando nacían hijos de esas parejitas. ¿Por qué? Porque vivían en fornicación, no se casaban. Habla con tus hijos seriamente, porque te puede llegar juicio a tu casa. Ni cuenta te has dado. Y tú estás consciente que Dios aborrece el pecado. Ama al pecador, pero aborrece el pecado. Proverbios 28:13 dice así, mira. El que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y tú puedes decir, ¿y por qué yo ya pequé y estoy más bendecido? Espérate. Esa es mentira del diablo. Que vos en pecado estás más bendecido. No te va a durar mucho eso. Porque más tarde que temprano Dios te va a pasar la factura. Mejor confiésalo. Aquí dice, el que encubre su pecado no va a prosperar, dice, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. David lo confesó, dijo, he pecado contra Jehová. No hay nada bonito que reconocer la falta. Y Juan 9:31. Hoy nos ha hablado el Señor, ha hablado primero a mi vida. Ahí viví como tú quieras, ahí me vas a contar más adelante. Estás dentro de una iglesia,
Ahí me vas a contar más adelante. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ahí está. No los oye. Pero si los confesás y reconoces que has fallado, sí te va a oír. Pídele perdón. Reconoce. Hermano, hermana, no tomes en juego la vida de cristiana. Ora, ayuna, no te descuide. El diablo te anda buscando. Si el diablo es estratégico, él sabe cómo llegar. Él sabe lo que te gustaba en el mundo. Por ahí te va a llegar. Tú eres feíto, yo soy feíto, fíjate. Me va a poner mis universos. Allá yo sí soy dundito. Que ya lo ha hecho. Por ahí hermanitos que caídos han terminado porque la hermanita le ha pedido que vaya a orar viviendo sola, casada. ¿Cómo la vas a visitar? Viviendo sola. Huye de ese pecado. Mira a José. José, el hijo de Jacob, le huyó a la mujer de Potifar y la mujer lo forzó a pecar. ¿Ah? Huye de esas mujeres que te andan coqueteando. Si tú eres casado, casada, huye. Aunque te digan las mujeres maricón, no importa que nos digan así, pero es mejor, porque es mejor un día en sus atrios, dijo David, en la casa de Jehová, que 1000 fuera de ellos. No tomemos en juego la vida de Dios. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso, o sea, los confiesa y se aparta y hace su voluntad, a ese oye. Bueno, hermano, hermana, te he predicado los alcances del pecado. El descuido nos llevará a que las consecuencias se paguen caras. No trates de encubrir tu pecado. Como te digo, pastores ha botado el pecado. Allá andan pastores que Dios los levantó, pero ya cuando estaban allá en el trono, se olvidaron que Dios es 3 veces santo. Y por eso ya no pueden hablar y exhortar que sus feligreses se aparten del pecado. Yo sí no tengo problema porque yo no tengo compromiso con ningún hombre. Mi compromiso es con Dios. Dios te bendiga y ahí nos vemos en un próximo estudio. Te invito para la iglesia. Mañana hay culto dominical a las 2:30 en Toronto. Somos una iglesia evangélica en la 4545 Yen. Allá están nuestros pastores. Hay que orar por ellos. Están enfermitos. Oremos por ellos para que Dios los sane y nos den la palabra viva. Amén. Hoy te invito también para la reunión familiar que tenemos aquí en Brampton. Con la ayuda de Dios, yo soy el líder. Estamos pensando extendernos en Brampton, ¿verdad? Esa es la visión, que la palabra corra, que llegue al más necesitado. Estamos en la 118 Hansen Road. Ahí te espero a partir de hoy va a ser a las 7 de la noche, te lo digo porque ha cambiado el horario. Hemos cambiado el horario por una actividad. A las 7 de la noche es el culto. Te esperamos hoy en Brampton para darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios te bendiga y que tengas buen día. Cuidémonos los que somos casados de la infidelidad, del adulterio, porque Dios nos va a pasar la factura